pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga, con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Nosotros tenemos una dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede escribir con sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones, y nosotros prestamos atención en programas subsiguientes. Tenemos como tema del día una conversación con un par de colegas quienes han de llegar un poquito más tarde sobre el cómo percibimos el presente y el futuro del sistema de electrificación de Puerto Rico. Les menciono un par de detalles que he leído, he capturado a lo largo de la lectura del periódico según pasan las semanas, y esta semana, el día 1 de agosto del 2025, apareció un artículo en el Nuevo Día, en la página 10, en la cual el artículo está titulado "Aprueban aumentos a la tarifa base de luz". Resulta si usted se dedica y mira lo que es la factura que usted y yo recibimos cada mes sobre el asunto de electricidad, allí nosotros miramos que hay un cargo definido por cada cliente, que es con el propósito de, si usted está conectado al sistema eléctrico, allí hay un pago mínimo de 4 pesos. Luego hay un cargo por energía, que es en el orden de 4.94 centavos por cada kilovatio hora, y ese cargo, que es en el orden casi de 5 centavos por cada kilovatio hora, pues bueno, se supone que es revisado cada 3 años. Parece ser que este cargo no ha sido revisado en unos cuantos años. Hay también unas contribuciones a los municipios,
hay unos subsidios a personas o entidades, hay otros subsidios, hay una eficiencia energética, un cargo por eficiencia energética, hay un ajuste por combustible, hay un ajuste por compra de energía y hay un subsidio por combustible. Y estos añaden una fuerte cantidad a lo que sería la factura. Al momento en que se hizo este artículo, que como les dije era del 1 de agosto, se estaba pagando alrededor de unos 26 centavos por cada kilovatio hora. Y eso es para un consumidor típico, para un consumidor que tarde o que consuma mucho más, pues entonces las tasas a las cuales se le carga por la electricidad sería distinto. Así que el artículo que hablaba de que habían aprobado un aumento en la tarifa base de luz, es un aumento de 3.4 centavos, así que nos lleva el precio por kilovatio hora alrededor de unos 29.50 y algo centavos por cada kilovatio hora. Esto entonces significa un aumento que pudiera ser significativo sobre el asunto del precio en la electricidad. ¿Por qué les menciono este detalle del aumento en el precio de la electricidad? Pues bueno, porque hace un poco más de un mes nos dijeron que iba a ser 11 centavos, después lo bajaron a 9, después dijeron que era 7, ahora dice que son 3.4 chavos por kilovatio hora, pero que en los primeros 2 meses nos están dando un descuento de 3.4 centavos por kilovatio hora y que entonces no terminaríamos pagando gran cosa. Y sin embargo, la realidad es que ese descuento es por 2 meses si no llega un huracán. Y de allí en adelante es que aplica el aumento que nos lleva hasta casi 29 centavos el kilovatio hora. Tengo aquí ya a Agustín Irizarry Rivera, así que buenos días, Agustín. Buenos días, Carlos, buenos días. Este aumento de 3.4 centavos va a entrar en efecto real, ¿verdad? Porque como tú señalas, hay un ajuste de 3.4 que es negativo y se cancela, pero solo por 2 meses. Solo por 2 meses. Y si no hay huracán. Claro, en 2 meses vamos a estar pagando 3.4 centavos adicionales, entre 28 y 29 centavos el kilovatio hora. Es un precio alto en comparación a lo que estábamos pagando antes. Es importante comparar esto con otras ocasiones en las que hemos pagado 28 y 29 centavos. Cuando hemos pagado 28 y 29 centavos, el petróleo estaba en 80, 90 y pico de dólares. El petróleo no está ni cerca de eso. Así que esto es todo gastos de Luma, genera inversiones atrasadas y ahí no hay ni un centavo para pagar deuda todavía. Así que es evidente el costo adicional de los 2 operadores privados. Es evidente de que no han sido capaces de buscar los fondos que habían sido asignados para restauración para poder acondicionar el sistema eléctrico y evitarnos estos gastos. Y como tú bien señalas, todavía falta que pasemos por la temporada de huracanes. No sabemos si vamos a pasar airosos o no. Y estamos a merced de lo que pueda pasar en el mundo de los combustibles fósiles, que en cualquier momento empiezan disparos en algún lugar y eso provoca que entonces el kilovatio hora se trepe en 33 chavos fácilmente. O un huracán que pase por el Golfo de México y afecte las estaciones de la producción y de la procesamiento de los combustibles. Sí. Y con eso ya tenemos un aumento arriba de nosotros que, aunque no nos haya tocado el viento de un huracán, allá sí les tocó, entonces nos toca a nosotros responder al respecto del asunto. O que la maniobra de New Fortress no se complete, ¿verdad? Y
y nos quedemos con una compañía de compra de combustible en quiebra, que está ahora mismo aleteando, y entonces haya que salir a buscar petróleo, que es más caro que el gas metano, y de nuevo, ahí vienen 2 o 3 chavos más de aumento en lo que se reorganiza ese escenario de suministro de combustible fósil. Así que queríamos empezar por este asunto de los precios de la electricidad, porque eso es lo que usted mira directamente, usted que nos está escuchando, eso es lo que vemos todos en la factura de cada mes. Ahora bien, el sistema de electrificación pues tiene unos sistemas de generación, tiene unas tasas de consumo, tiene unas contribuciones de los abonados que han seguido el asunto de medición neta, hay unas propuestas del gobierno. Y entonces, cuando nosotros estamos aquí para discutir sobre el presente y el futuro del sistema de electrificación, pues empezamos con el precio que usted y yo pagamos. Pero en términos de generación, como bien dice Agustín, hay quema de petróleo, hay quema del gas metano, hay energía hidroeléctrica, pequeña, pero una cantidad. De hecho, hay unos pueblos que son dependientes de esa energía hidroeléctrica. Sí. Hay una generación eólica, no me queda claro la cantidad que es, porque ni Luma ni Genera jamás dicen nada al respecto de eso. Hay una generación fotovoltaica, ya sea por fincas que ya existen o por la generación distribuida en los techos de las casas y de los negocios y de aquellas industrias que tienen fincas de placas solares. Y no se nos olvide la generación individual, porque usted y yo tenemos un generador en la casa que cuando falla la cosa, eso también es parte de nuestro sistema de generación eléctrica. Así que en el punto, vamos a decir, de consumo máximo, lo que se conoce en términos de estadística, pues nuestro archipiélago, cuando más consume energía eléctrica, es en el orden de 3.200 megavatios de energía eléctrica. ¿Estoy en lo más o menos correcto, Agustín? Ese es el pico actual, ¿verdad? Varía mucho de día en día. Hay días, hoy, el pronóstico de demanda máxima está por los 2.550 megavatios. Realmente depende de las condiciones del día. Uh-huh. Pero sí, esos 3.200 es un valor pico asociado a esto. El pico histórico fueron 3.600, pero de eso hace más de 10 años. Así que hay alrededor de lo que pudiera ser, yo tenía anotado que más o menos el promedio de consumo es en el orden de 2.500 megavatios en cada día. Y eso es el promedio. Claro, el promedio significa que hay unas cantidades mayores y, como mencionamos, el pico pudiera ser 700 megavatios adicionales, claro, o pudiera ser una cantidad menor que eso, pues en un día que sea bien fresquito, que no hay que prender acondicionadores de aire, que estamos todos más o menos haciendo otra cosa, pues entonces el consumo baja. Tenemos alrededor de 1.300.000 abonados en el sistema abonados al sistema de electrificación de Puerto Rico. Y me parece que ese numerito es más o menos también casi certero. Sí. ¿Sí? Entre 1.2 y 1.3 millones de abonados. De eso, sí, 1.2 es como el valor donde fluctúan los abonados residenciales, y unos 100.000 comercios y industria. Sí, la industria está bien bajita, la industria ha bajado significativamente, ¿verdad? Casi todo eso que no son residenciales están la suma de los comerciales, los industriales, los agrícolas, y hay gubernamentales que sí hay un sector. Y sin embargo, nosotros tenemos que, suscritos a medición neta, tenemos en el orden de unos 170.000 personas, sí, abonados.
quizás un poquito menos. El último reporte, que era como de junio, era 169.700 y tanto. Pues bueno, por eso lo redondeo a 170.000. Yo creo que ya pasamos los 170.000, porque todos los meses estamos sumando 4.000 sistemas nuevos, y eso un poco ha sorprendido que esa cantidad se ha sostenido, y se ha sostenido así por más de 2 años. Entonces esa pendiente, ¿verdad? Ese cambio en esto se ha mantenido en alrededor de 4.000. Se sostiene, pienso yo, en que los costos se han mantenido bajos a pesar de todos los arbitrios anunciados e implantados por el señor Donald Trump, y que la cantidad de instaladores y de gente que siente la necesidad de instalar estos sistemas en Puerto Rico se sostiene. O sea, cada vez más personas instalan sistemas. Estos son los que están conectados a la red eléctrica a través del programa de medición neta. Nosotros estimamos que en Mayagüez, haciendo análisis de demanda, cuando digo en Mayagüez, en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, hacemos el cálculo de que deben haber fácilmente entre 25 y 30% por encima adicionales, que son sistemas que están completamente desconectados a la red o que están sirviendo una residencia o un comercio que está conectado a la red, pero parte de la carga la sostiene el sistema solar. Y esa parte está desconectada de la red. ¿Okay? O sea, cuando tú sumas esas dos vertientes, esa segunda vertiente de que yo separo parte de la carga y se la pongo al sistema solar y dejo otra parte conectada a la red, en Puerto Rico es mucho, mucho más común que lo que es en Estados Unidos. Es una de las sí, eso es una de las cosas que le sorprende y se le hace difícil de entender a todos estos muchachos que vienen a hacer estudios acá. ¿Y por qué eso, Agustín? Bueno, porque aquí somos... ¿Cuál es la ventaja para el consumidor que decide hacer una cosa como esa, que es tener casi un doble sistema? La ventaja fundamental es que son dos. Tú dices, bueno, pues en el sistema solar, yo compro un sistema solar modesto, no voy a comprar un sistema solar exagerado para cubrir todas mis necesidades. Y ahí pongo las cargas críticas. Cargas críticas es todo lo que yo quiero que funcione cuando viene un huracán. Uh-huh. Y bueno, yo todavía tengo aire acondicionado, y a lo mejor todavía tengo una estufa eléctrica, y a lo mejor tengo un calentador de agua eléctrico, y pues no lo voy a eliminar, eso se lo voy a conectar a Luma. ¿Okay? Entonces, el resto de la casa, las luces, las cargas suaves, como los televisores, etcétera, etcétera. La nevera, la mantengo corriendo solar todo el tiempo, porque el consumo, el uso de mi sistema con baterías es liviano. Ajá. Lo mantengo operando, y cuando llega el huracán, la transición es ninguna, simplemente esto sigue corriendo solar. Y lo más pesado, pues lo corro con el sistema eléctrico. Entonces, básicamente reduje la carga, reduzco el consumo. Y además de eso, me voy preparando para cuando... O sea, yo estoy ensayando todo el tiempo que yo puedo funcionar en lo básico, ¿verdad? Con un sistema solar. Claro, que a lo mejor tengo que tener una estufita de gas adicional, porque cuando se va y cuando llegue el huracán, pero no apago el aire. Bueno, pues está bien, esos ajustes los hago. Esos sistemas en Puerto Rico son comunes. Ya hoy en día se usan mucho. Y eso sorprende a los estudiosos y a los ingenieros y a los otros que llegan de Estados Unidos y otros lugares. Cuando llegan aquí, dice, oye, pues usted tiene estos sistemas híbridos. Y dice, porque nosotros sabemos adaptarnos a los problemas que tenemos. Buscamos una solución a los problemas que tenemos. Y no es la solución que tú tienes, pero tú tienes otros problemas. Claro. ¿Okay? Y eso lo veo mucho en una estructura que usa el gran Juan Rosario cuando trabajan con comunidades. Ellos fomentan ese tipo de sistema. Y ese tipo de sistema cada vez tiene más adeptos, realmente. Es posible que allí, por aquellos que son, vamos a decir, proestadistas, que esa idea es una idea que en la Florida y en Texas no la ven, pero posiblemente les convendría aprender algo de los puertorriqueños al respecto de eso. Claro, y yo creo que es un modelo a exportar no solo para todo el trópico realmente. Claro. O sea, el Caribe entero se puede beneficiar de una estructura como esa. Islas Vírgenes, sí, que es un sitio que curiosamente que es carísima la electricidad y sufre huracanes igual que nosotros, pero la adopción de sistemas ha sido mucho más lenta que aquí en Puerto Rico. Y ellos se beneficiarían mucho de una estructura como esa.
una de las razones por las cuales nosotros insistimos en que hay 170,000 abonados de medición neta o más dentro de lo que sería el 1.300.000 abonados que tiene el sistema de electrificación de Puerto Rico, es para que usted entienda que más del 10% de los abonados del sistema de electrificación de Puerto Rico están involucrados en medición neta. Y que ese 10% durante el día pueden contribuir en el orden de 800 megavatios a lo que es el sistema genérico de electrificación en Puerto Rico. Y si la cantidad de consumo promedio en Puerto Rico es en el orden de unos 2.500 megavatios, entonces eso significa que estos abonados de medición neta pueden estar contribuyendo 1/4 parte del consumo diario de electricidad en Puerto Rico, aunque ellos son solamente un poquito más del 10% de los abonados al sistema de electrificación de Puerto Rico. ¿Y qué implicaciones pudiera tener eso cuando uno está hablando de lo que es el presente y el futuro del sistema de electrificación de Puerto Rico? Mira, aquí hay una campaña que la dirige un poco la difunta Junta de Control Fiscal, ese grupo que han liquidado, que ahora vendrá algo peor, o todo el mundo anticipa que viene algo peor. Tiene una campaña contra la medición neta, que la medición neta hay que revisarla, y la revisión que ellos quieren es para reducirla, para limitarla. Claramente la medición neta es la mejor política pública energética que ha tenido Puerto Rico, porque nos ha permitido, además de resolver nuestros problemas individuales, construir una opción de sistema eléctrico diferente. Mira, ahora mismo la demanda de electricidad en Puerto Rico debe estar cercana a los 2.500 y pico de megavatios, porque es un día caliente. Pero la suma de generación fósil y de renovables grandes, que es lo que contabiliza, no llega a 2.000 megavatios. Está en 1.957 megavatios en este momento. Eso significa que hay, como tú señalaste, entre 500 y 600 megavatios de producción, que son los sistemas solares que están aportando al sistema. Eso es una gran aportación al sistema, porque durante el día, mientras tenemos sol, se está desplazando la necesidad de toda esa generación fósil. Todo ese combustible que se compra caro no se está gastando. Bien. Nuestra nación no tiene que pagar el combustible porque eso no lo está gastando. Correcto. Allí. Y eso es importante porque eso nos beneficia, y esta es la parte más importante, eso no solo beneficia a los que tienen el sistema de medición neta, eso los beneficia de forma especial, pero beneficia a todos, porque cuando yo pongo energía en la red de distribución eléctrica, esa energía no va a la planta y vuelve, esa energía se queda en casa del vecino. Luma se la vende al vecino al precio usual, ¿okay? Y no la tuvo que generar. Y como no la tuvo que generar, hay menos consumo de combustible. Entonces, el ajuste por combustibles va a disminuirnos a todos. En el próximo cotejo de ajuste por combustible, todo ese bloque de generación que no fue fósil, nos beneficia a todos. Entonces, ese cómputo, ese análisis, tú nunca lo ves cuando los muchachos que están en contra de la medición neta hablan de la medición neta. Ellos siempre hablan, son especialistas del análisis ideológico cuando les conviene. Hablan de que los ricos la tienen y los pobres no la tienen. Bueno, eso se resuelve viabilizando que los pobres también la tengan, no quitándosela a todo el mundo. Ellos creen en la crueldad y la injusticia en forma pareja, no en el beneficio en forma parejo. No incorporan en el análisis solo incorporan los costos de la medición neta. No, yo incurro en unos costos porque hay medición neta, sí, pero incurres también en unos ahorros.
Y esos ahorros no los están incluyendo en el análisis. Y ese ahorro es de todos los días. Es de todos los días. Los sí. costos serían costos de aparatos que yo tuviera que comprar para viabilizar el que esa medición neta, esa preocupación que tienen sobre la inestabilidad de unos sistemas de ellos. Bueno, pues entonces usted tiene que comprar unos aparatos para hacer el control apropiado de esto. Y ese aparato lo compra una vez. Claro, y lo sigue usando. Y lo sigue usando. En Puerto Rico nosotros tenemos unos de los 365 días usuales que tiene el año, ¿verdad? Tenemos unos 320 días soleados. 320 días soleados es una fracción altísima, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de días soleados, no es que no haya una nube en el cielo, es que tú tengas sol pleno con por lo menos 4 horas. Esa es la definición que usa el negociador del tiempo, del Weather Bureau. Y eso, si tú tienes un día que un sistema solar se beneficia de por lo menos 4 horas buenas de sol, ¿verdad? De sol pleno, ¿ok? La viabilidad económica de todos estos sistemas es clara, y la aportación de esos sistemas a la red eléctrica y a la disminución del costo de los combustibles fósiles para todos nosotros es significativa. Por supuesto, ese es el beneficio nuestro y es lo que amenaza el negocio de la venta del metano. Ah, un negocio. El negocio de la venta del metano, que es el favorito del Congreso de los Estados Unidos ahora mismo, porque la política pública de los Estados Unidos es, bajo Trump, la dijo y la explicó muy bien Sarah Palin, aquella de Alaska: drill, baby, drill, ¿verdad? Tú sigue extrayendo petróleo, extrayendo gas, porque esto es una fiesta. El negocio del metano en Estados Unidos es de trillones de dólares. O sea, uno se le hace difícil pensar la cantidad de dinero que mueven estos negocios. Son el cabildero fundamental en el Congreso. Tanto demócratas como republicanos están muy bien alineados. Algunos demócratas no lo están, ¿verdad? Gente que son más conscientes de los problemas ambientales, etcétera, ¿verdad? Pero muchos de estos políticos están muy bien alineados con estas empresas. Así que el negocio de los Estados Unidos es sustituir el petróleo por gas, porque ellos tienen mucho gas y se lo van a vender a las buenas o a las malas al resto del mundo. Y nosotros somos la presa fácil. El despido en masa de los 5 demócratas de la Junta de Control Fiscal está íntimamente relacionado a ese plan del Congreso de los Estados Unidos de que hay que empujar el gas a como dé lugar. Y de ahí se agarra New Fortress, de ahí se agarra los muchachos de los bonos y todos los demás. Oye, Agustín, a ver, tú mencionaste algo interesante allí sobre el número de horas que tenemos soleadas en Puerto Rico. Y yo, siempre que me hablan de estas cosas, contrasto un poquito con la ciudad de Hamburgo. Pues tengo un amigo que vive allá. Hamburgo queda al norte de Alemania y es una ciudad que es muy nublada la mayor parte de los días del año y la mayor parte de cada día del año. Uh-huh. Y sin embargo, Hamburgo, desde los 90, la cantidad de techos poblados con paneles solares para generar, ya en los 90, finales de los 90, ellos orgullosamente decían que un 20% de la energía que consumían venía de la provisión de esos paneles solares. Pero eso es Hamburgo, que es un lugar nublado, que está lloviznando más o menos durante el día. Aquí en Mayagüez, que es un lugar que tú y yo sabemos, llueve todos los días casi. La realidad es que tenemos toda una mañana, desde las 7 de la mañana hasta posiblemente las 11, con sol. Después nos tocan 3 horas de aguacero intermitente, fuerte, y después de eso vuelve otra vez el sol en la mayor parte de los días por 3 o 4 horas adicionales. Así que en una ciudad como Mayagüez, no estamos hablando de Ponce. Si usted va a Ponce, Ponce es la mayor parte de todos los días, de cada día. Eso es soleado que te quema. Guánica. O sea, todo el sur de Puerto Rico tiene una gran cantidad de sol a lo largo de todo el día. Te vas a la zona metropolitana, a las 11 de la mañana ya está lloviendo allí, pero es una llovizna pasajera. Las primeras 3 horas pues son de sol y después por la tarde 4 horas más. 4 horas más de sol. Así que la realidad es que nosotros tenemos una buena cantidad de sol a lo largo de todo el año.
Y entonces las baterías de esta gente que tienen los sistemas de medición neta se están cargando durante todo ese tiempo. Y ahora esas baterías también aportan una cantidad de potencia al sistema de electrificación de Puerto Rico cuando ya no tenemos sol. Ayudan en la resiliencia enormemente. La mayor parte de los usuarios usan sus baterías para resguardo, no aportan a la red desde la batería. Desde la batería. Hay un programa piloto que tiene Luma, que no habla mucho del asunto, que una de las propuestas que le hemos hecho al negocio de energía es que masifique ese programa y que ese programa esté disponible para todo tipo de batería. Porque sí, entonces se podrían dar unos servicios bien importantes cuando cae el sol, y cuando sale el sol, que es cuando tiene problemas, porque genera, el problema que lo tiene es que no entiende el atardecer y el amanecer. El amanecer. Sí, ellos, si el sol no se acortara nunca, pues ellos podrían funcionar. El ejemplo que trae de Hamburgo es bien interesante. Yo recuerdo cuando aquí había una cruzada de parte de varias organizaciones de Estados Unidos diciendo que si tú no estabas en un desierto, los paneles solares eran malos, porque tenías que tener sol, ¿sabes? Y un ejemplo que teníamos un mapa de la radiación solar en Puerto Rico y comparábamos toda la mitad norte de Alemania. Alemania, como tú señalas, de temprano, en el fines del siglo pasado, apostó a la generación distribuida y en muchos paneles solares. Era el país del mundo que tenía más sistemas solares distribuidos por un tiempo. Uh-huh. Y cuando mirábamos el mapa de radiación, ¿verdad?, comparábamos usando las mismas escalas. La mitad norte de Alemania, que era donde más paneles habían, tenía radiación solar igual o más floja que la falda del Yunque, que para nosotros es la peor radiación. Es la peor radiación. Es la peor radiación, pues porque la radiación es la misma, pero allí hay mucha nube, porque sí, pues, por el clima. Es un bosque lluvioso. Bosque lluvioso. Entonces, básicamente nosotros deberíamos tener paneles. Eso, la conclusión era obvia. O sea, aquí hay que poner paneles solares en todas partes, incluyendo la falda del Yunque, porque si los alemanes lo pueden hacer y es costo efectivo, para nosotros es aún superior. Para nosotros también. Agustín, tú estuviste en España. Uno de los primeros proyectos sobre, hasta donde yo sé, sobre poner reflectores solares apuntando hacia un colector, era en el área de Arizona, si mal no recuerdo. Y entonces tú estuviste en España, en donde adoptaron cosas por el estilo. Es un sistema de recolección de luz solar, pero ahora en lugar de placas solares, son unos reflectores que dirigen la concentración de energía a una torre, y en esa torre pues tienen unos canales de agua y vaporizan y generan vapor, y ahora utilizan eso para generar turbinas, ponerlas a mover. Pero esos lugares también tienen el problema de que de vez en cuando pasa una nube. Claro. Y sin embargo, esos lugares también funcionan cuando está nublado. Sí. Y tú viste eso en España. Sí, esa tecnología se llama solar térmica, donde se usa, en lugar de usar el fenómeno fotovoltaico, ¿verdad?, de convertir la luz, los fotones, en electricidad, se concentra la energía del sol para aumentar la temperatura. Y se usan distintos tipos de colectores y hay distintos tipos de sistemas, distintos diseños de ese sistema. Ese que tú señalas de torre usualmente lo que tiene como circuito para recoger el calor, o usan aceites o usan sales fundidas. Sales fundidas. Y esa lo que es se hace un intercambio de calor entre las sales fundidas y agua para hacer vapor de agua y correr una turbina. Así que allí lo que está el sol y la torre y ese sistema de sales fundidas, lo que reemplaza es la caldera. Ya no se está quemando combustibles fósiles, el calor viene del sol, el vapor viene del sol, y el bloque de generación es convencional, es una turbina, o sea, un generador y una turbina como las que se usan en las plantas donde se quema combustible fósil. Uh-huh. En España hay muchas. España es el país que más usa ese sistema y más lo exporta, porque ellos apostaron al desarrollo de esa tecnología solar térmica. Tienen una alianza con los alemanes. En el laboratorio donde yo pasé un año estudiando, había un edificio que los españoles decían el edificio de los alemanes. Allí estaba de hecho,
el edificio de los alemanes, hay que señalar que ambas instalaciones, o sea, la instalación que es común a los dos, las corre el gobierno de España y el gobierno de Alemania. Esto no es una instalación privada, ¿okay? Ellos le dan servicio a los privados y de allí apoyan la industria solar térmica que se ha ido desarrollando en España y en otras partes de Europa. Pero son inversiones gubernamentales, son apuestas del gobierno en el desarrollo, en la investigación y la implementación de esta tecnología. Y en España hay muchos sistemas solares térmicos en el sur de España, donde más hay, porque el sol es increíble, y apoyan significativamente a la red eléctrica. Entonces, si nosotros vamos al hecho de que las condiciones nuestras son tales que, ya sea para conversión a fotovoltaica o para conversión, que aquí no lo hacemos, bueno, lo hacemos porque en los techos de las casas hay calentadores de agua. Sí, ahí se usa solar térmica en Puerto Rico de lo que llaman ellos de baja temperatura. Las temperaturas de los solar térmicos de generar electricidad usualmente son, como mínimo, lo llaman temperaturas medias, cientos de grados centígrados, hasta 300 grados centígrados, algo así. Y los que son de alta concentración, ¿verdad? Que son las torres y unos discos parabólicos que se utilizan también, esos llegan ya a los 1000 grados centígrados, ¿verdad? Ahí el reto son los materiales. Los materiales, para manejar los materiales del colector se convierte en un asunto retador. Pero las temperaturas intermedias nosotros las podemos manejar. Nosotros construimos un sistema solar térmico en Mayagüez, pero lo usamos con aplicaciones agrícolas, en lugar de, secábamos café, en lugar de generar electricidad. Porque no teníamos el dinero para hacer el desarrollo para generar electricidad. Pero hay oportunidades en Puerto Rico, las plantas que están en el sur, Ecoeléctrica y otras, se pudieran apoyar quizás parcialmente con energía solar térmica, porque sería una manera de volvemos a lo mismo, sería una manera de durante un bloque de horas del día desplazar el consumo de combustible fósil. Y entonces, por ejemplo, si los sistemas térmicos sirvieran para calentar el agua, entonces en una vaquería que de vez en cuando tienen que bañar las vacas, claro, y tienen que lavar el piso donde las vacas están haciendo lo que vayan a hacer, y tienen que lavar cosas, entonces el calentamiento del agua sería una manera para que esa industria, que es la vaquería, reduzca el consumo eléctrico y a la misma vez obtenga un sistema que sea de larga duración para efectos de lo que ellos necesitan. Y eso sería una manera de nosotros trabajar unas necesidades nuestras junto con nuestras condiciones puramente de nuestro país. La industria de alimentos se beneficia mucho de este tipo de sistema, tanto en las vaquerías o las polleras o en la parte agrícola. Lavado de los vegetales, todo eso que hay que hacer. Lavado de los huevos, las gallinas ponen huevos y tienen que ser lavados con agua a una temperatura un poquito más alta, pero no demasiado, porque yo no quiero cocinar el huevo. Claro. Y el otros usos son industria cárnica, por ejemplo, procesar animales, ¿verdad? El mismo asunto sanitario. El apoyar la producción de vapor de baja presión, ¿okay? Donde quiera que se utilicen esos vapores, la industria del ron, la industria de la cerveza, todo lo que es destilería, ahí hay oportunidades. Así que entonces, parecería que nosotros hemos mencionado lo que es el consumo en nuestro país de la electricidad en las cantidades individuales y grupales. Hemos mencionado las formas en que se puede generar la electricidad en nuestro país y hemos mencionado que la contribución de la energía, a lo menos fotovoltaica, al presente, por algo que es como un 10% de los abonados, puede durante las horas del día aportar en el orden de 1/4 parte de lo que es la electricidad consumida en el país. Si el número de abonados
que están suscritos a la medición neta creciera al doble, uno se puede imaginar que entonces ahora sus aportaciones a la cantidad de electricidad necesaria en el país pudiera no ser un 25%, pudiera ser un 50%, sin que tengamos que mandarle un chequecito al sol por la energía que nos mandó de allá para acá. Y haciéndonos inmunes a los vaivenes políticos, a las guerras y a, como tú señalaste ahorita, el efecto de desastres naturales, porque aquí, por ejemplo, recordamos que cuando hubo el maremoto aquel en Japón, en Fukushima, el precio del petróleo nuestro, se disparó. Y era porque Japón tuvo que cejó sus plantas nucleares para inspeccionarlas y prendió todo lo que tenía de generación fósil que no usaba, y usaban el mismo tipo de combustible que usábamos en Puerto Rico. Y entonces Japón salió a comprar ese combustible que normalmente no lo compra. Japón es un país de alto consumo, altísimo consumo, y terminamos nosotros en Puerto Rico pagando la electricidad mucho más cara de lo que la estábamos pagando originalmente por un maremoto que pasó en Japón. Así que la interconexión entre los sistemas de distribución de combustibles fósiles nos hacen vulnerables a tener que gastar mucho más. Por lo tanto, usar nuestro recurso endógeno debería ser nuestra prioridad. Curioso, debería ser nuestra prioridad. Y sin embargo, nosotros observamos que la propuesta del gobierno es una transición empujada hacia el gas metano, tanto así que el gobierno, tanto el de Pierluisi como ahora el de González, que no lo menciona, pero el de Pierluisi insistió en comprar unas 16 plantas adicionales de quema del gas metano, 14 que se las compraron a New Fortress Energy y 2 que le compraron a otro, para no decir que le habían comprado todo a New Fortress. Así que compraron 16 plantas para quemar el gas metano y ahora quieren activarlas, y eso es lo que el gobierno de González quiere hacer, ponerlas a funcionar. Bueno, como tú señalas, como muy poco quizás desde antes, el gobierno de Pierluisi y el de Jennifer González ahora están amarrados al gas metano. Recordemos que Jennifer González y Josué Colón, su encargado de la energía, le firmaron un contrato a New Fortress para que supliera gas metano a Puerto Rico durante 15 años. Cuando llega a la Junta de Control Fiscal, que no son un grupo de monaguillos que lo que hay allí, la Junta de Control Fiscal determinó que esto era un monopolio y que los términos del contrato eran terribles para Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal, que lo que ha hecho es darle cuchilla a Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal, que lo que ha hecho es desmantelar las instituciones en Puerto Rico, acabar con los gremios, acabar con los servicios públicos. La Junta de Control Fiscal, que le ha quitado el dinero a la Universidad de Puerto Rico. Esa misma Junta de Control Fiscal, cuando le presentaron el contrato, dijo: no, esto es demasiado descarado, demasiado costoso, esto es un monopolio, esto que usted ha mandado aquí, yo no... Esa Junta no se atrevió a apoyarlo, pero lo mandó con su firma y apoyo Jennifer González y Josué Colón. Lo detuvo la Junta. Claro, al detenerlo la Junta, actúa los bonistas por un lado y New Fortress por el otro, que está al borde de la quiebra y necesita ese contrato a como dé lugar. Y moviliza a los cabilderos del Congreso y de Casablanca, y fueron allí. Donald Trump ahora decidió votar, tenía que votar la Junta completa porque no servía la Junta, pero como él nunca, como todas sus acciones son partidistas también, pues solo votó a los demócratas, votó 5 y dejó 2 que son republicanos. Y esperamos todos los que estamos pendientes de esto, de que los nombramientos que vengan van a ser totalmente alineados con el gas y totalmente alineados con ese contrato de New Fortress. Y ahora hay que asegurarse de que hacemos la labor política de decirle a la señora gobernadora: la Junta te viró ese contrato, vamos a analizar ese contrato, queremos leer ese contrato, queremos cambiar ese contrato, porque de seguro van a aprobar un contrato similar.
si no intervenimos con los únicos que vamos a poder intervenir, que es con la gobernadora y con la legislatura de Puerto Rico, decirle, mire, esto no puede darse. De hecho, uno esperaría eso que tú acabas de mencionar allí, que la legislatura, que es nuestra legislatura, son los que nosotros pagamos. Y como los contratos a nombre del pueblo de Puerto Rico no pueden tener validez en el mundo de la supuesta democracia norteamericana, no pueden tener validez a no ser que tenga el aval de la legislatura y de la gobernación. Así que uno esperaría que si el pueblo de Puerto Rico es activo en esta reclamación de que no puede venir otro contrato más del mismo tipo que le dieron a Luma, del mismo tipo que le dieron a Genera, ahora para el asunto de la compra de gas y del funcionamiento de ese puerto de aprovisionamiento de combustible, pues que ese contrato que le dieron allí de 15 años o 20 años de operación del puerto tiene que ser revertido, porque eso todavía el puerto sigue siendo propiedad de Puerto Rico. Ellos lo que hicieron fue alquilarlo. Y si ellos al alquilarlo no tuvieran nada en qué usarlo, porque ellos no van a recibir el combustible aquí para mandarlo para Islas Vírgenes, es solamente para el uso en Puerto Rico. Y si aquí no se le diere contrato a New Fortress para repartir el combustible, pues entonces no tendrían nada que hacer con el puerto. New Fortress está en unas malas condiciones. Si el gobierno de Puerto Rico fuese un gobierno a favor de los puertorriqueños, debería tener un grupo de personas negociando ya un contrato con New Fortress que le dijera, bueno, vamos a renegociar los términos de uso del puerto. Y vamos a renegociar los términos del costo del combustible. No van a ser 15 años, van a ser 5. Y vamos a ponerle unas cláusulas que aseguren que nosotros no salimos perdiendo. Porque si no, o sea, yo soy partidario de que pongamos cada día más sistemas solares, pero en la transición vamos a seguir quemando combustible fósil. Alguien nos tiene que vender combustible fósil. Sí. Y bueno, New Fortress es malo, pero yo no conozco ningún vendedor de combustible fósil bueno. O sea, las Carmelitas Descalzas no venden metano. Venden dulces y esas cosas, pero metano no venden. Entonces tú te sientas con pues, todos son unos gánteres. Tú tienes que sentarte a negociar los mejores términos que puedas conseguir. Bueno, pues tienes un Fortress cerca, tiene una ventaja porque tiene unos contratos que no los puedes anular. Pues bueno, pues vamos a hablar. Tú estás en condiciones financieras difíciles. Pues podemos hablar. Vamos a entrar a un negocio que te ayude a ti, pero que no nos perjudique a nosotros. Ese tiene que ser el contrato. Un contrato en unas condiciones que nosotros digamos, ese contrato nosotros lo podemos pagar y ese suministro lo podemos aceptar. Pero ese gobierno no está haciendo eso. El gobierno lo que está haciendo es entregándose a New Fortress. ¿Bien? Es un gobierno que no es leal a Puerto Rico. Es un problema muy serio. Claro. Los que negocian a nombre de New Fortress son leales a la compañía. Y nosotros, como diría uno que tengo por aquí al lado, buenos días, doctor José Israel Alameda. Buenos días. Nosotros a veces como que tenemos, los que están negociando a nombre de nosotros, ¿cómo es que tú los llamas? Es que Puerto Rico se bate entre unos enemigos y unos traidores. Los enemigos son New Fortress y los traidores son los que auspician a New Fortress. Que entonces negocian, es el gobierno. Negocian a nombre de nosotros, porque no es no son los chavos de ellos, no son los chavos que salen de su bolsillo, son los chavos que salen de nuestro bolsillo. Y no se supone que sean electos para precisamente representarnos a nosotros, no a ellos, ni a los intereses, ni a la corruptela que ellos típicamente representan. Pero una de las preguntas que obviamente se cae de la mata, si tú vas a generar un contrato con New Fortress, que tiene más de 15 años, obviamente tú no estás mirando la transición rápida hacia energías renovables. Por eso te digo que los términos no pueden ser 15, tienen que ser cortos, tienen que decir, bueno, vamos a hacer 5 y vamos a renegociar, a lo mejor en 5 necesito 5 más, claro. pero los términos pueden cambiar significativamente, porque si ya yo hice las mejoras en la red, si ya yo tengo almacenamiento, si ya yo puedo, si ya yo sé a ciencia cierta que estoy consumiendo mucho menos, pues entonces contrato menos volumen, contrato en otras condiciones, a lo mejor le digo, mira, yo el puerto ese de San Juan, ahora mismo yo no necesito tanto gas entrando por allí, vas a tener que entregarme gas en el puerto que tiene Ecoeléctrica en el sur.
porque el contrato con Ecoeléctrica que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica le permite poner gas en el tanque de Ecoeléctrica y sacarlo de allí. O sea, Puerto Rico tiene 2 puertos y tiene la opción de usar los 2 puertos. No tiene que estar amarrado a la entrega al norte. Entonces, todas esas cosas en 15 años pueden cambiar tanto que el contrato no sea perjudicial ya muy rápido. Así que los términos tienen que ser cortos y tiene que haber suficientes cláusulas que nos permitan renegociar si las cosas cambian. O sea, ahí tiene que haber unos umbrales. Si se dan unas condiciones, pues se activa una negociación. Por ejemplo, si tuviéramos éxito y en lugar de poner 4.000 sistemas mensuales, pusiéramos 10.000 sistemas mensuales de medición neta, pues entonces tenemos que renegociar antes. Pues tú le pones unos umbrales. Los contratos tú los montas como tú los quieras montar. Uh-huh. Tienes que llegar a un acuerdo. El contrato es un acuerdo y tú vas a pactar lo que tú quieras en ese contrato. La fábrica que fabrica camisas, pues contrata, voy a recibir tanto de tela de usted, que es el productor de la tela, pero si yo vendo más tela, necesito que usted me traiga más. Y si yo vendo menos de las camisas, pues bueno, no me vas a traer tanto, porque en realidad, ¿qué voy a hacer con tanta tela? Y tenemos que llegar a un acuerdo de cómo manejar esa discrepancia. El problema de estos contratos, bueno, imagínate tú, la Junta de Control Fiscal, que eso es Drácula, se asustó cuando le enseñaron el contrato. O sea, imagínate, los términos de ese contrato tienen que ser absolutamente onerosos. Que ese monstruo tiene que ser más malo que Drácula. Más malo que la Junta, imagínate. O sea, ese es el umbral, ese contrato probablemente hay que lanzarlo a la basura y hacer un contrato completamente nuevo. De hecho, ese contrato lo habían aprobado en Fortaleza y el SAR. Lo mandaron con la bendición de Josué Colón y de Jennifer González. Lo que pasa es que cuando la Junta tira para atrás y dice, espérate, yo tengo que hacer un show aquí de que yo no lo quería. Pero ellos fueron los que mandaron ese contrato. Sí. Y lo mandaron, desde que lo recibieron hasta que lo mandaron, esto no pasaron 3 días. Eso fue inmediatamente, eso fue una cosa eso era jugada de pitcher y catcher. Fortre está en quiebra, está desesperada. Déjame hablar de una cosita en los minutitos que tenemos. Hay 2 cosas que nosotros hemos mencionado en este programa en muchas ocasiones, y es el hecho de que hay unos techos en las instalaciones municipales y hay unos estacionamientos. Es más, hay hasta unos cementerios. Los detalles que los llamados paneles solares se pueden poner en algunos lugares y no hay que utilizar los terrenos agrícolas para poner fincas de paneles solares que luego realmente pues inutilizan la producción agrícola que podría ocurrir en esos terrenos. Y que son muy susceptibles a huracanes. Porque los paneles solares en los techos sobrevivieron amajados con tornillos bien fuertes. Sobrevivieron al huracán María, no es una cuestión teórica. Sobrevivieron al huracán María 99% de los sistemas solares en techo, que eso es un índice de supervivencia altísimo, ¿ok? Y eso no fue la suerte que corrieron todos los sistemas solares de fincas. De fincas. ¿Okay? Así que hay en Puerto Rico. En Puerto Rico, claro. Hay un republicano por ahí diciendo que los sistemas solares no sirven porque los huracanes los tumban. Bueno, los de la finca, los de los sistemas de techo sí funcionan muy bien. O sea, te dicen el cuento a mitad. Así que esa instalación es la tecnología adecuada y apropiada para nosotros, la que está en los techos. Y entonces el otro detalle, y es que nosotros hemos propulsado el que los municipios ciertamente podrían utilizar los techos de las instalaciones municipales como una manera, los estacionamientos de los centros comerciales como una manera de establecer paneles solares en unos lugares que pueden ser fácilmente monitorizados, fácilmente reparados, etcétera, pero que además ayudarían a reducir el consumo eléctrico que se subsidia desde el punto de vista del sistema de electrificación de Puerto Rico. Y la supervivencia de los sistemas solares de estacionamientos que tenemos en Puerto Rico, que no son, hay bastante en Puerto Rico, fue también del 100%. Después de huracán María. El centro de convenciones tiene un sistema solar enorme en su estacionamiento y María no le hizo daño. Lo mismo pasó con otros que están en... Pregunta ¿por qué? ¿Por qué los de las fincas solares sí recibieron y los techos no? Porque un huracán como María uno puede sospechar
de que vaya a afectarlos todos. Hay una razón técnica para eso. Sí, la instalación, la forma en que se instalaron. Y los terrenos, las instalaciones solares en fincas son el apetito de mercado de producir el máximo y la inversión mínima. Entonces hacen unas instalaciones relativamente débiles en comparación a las instalaciones en los techos. Además, lo extenso que son la continuidad de los paneles provoca que el viento, cuando pasa por debajo de los paneles, levante los paneles con suficiente fuerza. En los techos, las filas de paneles son cortas y entonces el viento pasa por debajo encima y no hace el efecto de empujar hacia arriba con la misma fuerza, porque no se acumula por el área es menor. Hay también en Puerto Rico los instaladores, lo usual es que instalen los paneles por lo menos a 3 pies del alero, de la orilla del techo, y eso hace una diferencia enorme también, pues la casa protege muchísimo ese espacio de separación entre el panel y el alero, protege muchísimo en la dinámica del viento, aún de vientos huracanados, a esos paneles. Eso no existe en la finca solar. Ahora, me preocupa de que ante esta vota que hizo Donald Trump a los 5 miembros que son demócratas, obviamente al Partido Demócrata le toca nombrar a una persona de esos 5, creo. No, ahora... O sea, el arreglo de la ley promesa es que es el Senado y la Cámara de Representantes los que hacen listas para el nombramiento. A mí me parece que no es el partido, me parece que es el gobierno de la Cámara y del Senado. Y la dominan los republicanos. Que son republicanos. Sí. O sea, va a venir de 5 republicanos. Va a venir de 5. Yo creo que van a venir los 5. O sea, bueno, pues entonces, si siguen la teoría de Donald Trump de que Baby Drill, de que está fundamentalmente casado con el petróleo y el gas metano, pues adiós a la energía solar prácticamente, o adiós a la energía renovable. Yo no creo que eso pase en Puerto Rico. Yo creo que aquí los ciudadanos no confían ni en el gobierno local ni en el federal, porque por la experiencia de María, y que la gente va a seguir instalando sistemas solares. Aunque no sea financiado por el gobierno federal como estaba Biden, que ahora mismo no hay financiamiento y todavía es 4.000 sistemas mensuales. Aquí Joe nos está poniendo la musiquita. Señores, agradecemos la audiencia de todos ustedes, agradecemos la participación del doctor Irizarry y del doctor Alameda en este programa. Aunque mínima. Y quedamos de ustedes hasta el próximo sábado en este Voces de la Soberanía, la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Tengan todos muy buenas tardes. Mira. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Mantente al día con tu programa favorito. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto